El afán te está robando el trading. El enemigo invisible. No es el mercado, ni la volatilidad, ni la falta de una estrategia infalible lo que está limitando tu progreso como trader. Tu verdadero enemigo opera en silencio, desde dentro de ti, y se llama afán. Este no es simplemente impaciencia, es una urgencia emocional disfrazada de acción, esa voz insistente que te dice, tengo que hacer algo ya, incluso cuando el mercado no ofrece ninguna señal clara. Es ese impulso que te lleva a mover el ratón, abrir una orden y justificarla después con análisis improvisados, no porque el setup exista, sino porque no soportas la incertidumbre del vacío. El afán no espera a que el precio confirme una tendencia, a que el volumen respalde un movimiento o a que tu sistema emita una señal válida. Salta antes, anticipa, inventa razones y te convence de que actuar cualquier cosa es mejor que permanecer inmóvil. Pero en el trading, la inacción estratégica no es pasividad, es la expresión más pura de la disciplina. Y mientras sigas cediendo a ese impulso, seguirás entregando tu capital, tu energía mental y tu integridad emocional a quienes sí han aprendido a esperar. La adicción al control. El afán nace de una ilusión profundamente arraigada en la psique humana, la creencia de que si actuamos, controlamos. Queremos domesticar el caos, imponer orden al ruido y forzar resultados en un entorno que, por definición, es impredecible. Pero el mercado no se controla, se observa, se estudia y, sobre todo, se respeta. Cuando sientes esa necesidad imperiosa de entrar en una posición, no estás respondiendo a las condiciones del mercado, sino intentando calmar tu ansiedad interna mediante la acción externa. Cada clic se convierte así en un intento de rascar una picazón que no existe. Cuanto más operas sin ventaja, más pierdes, y cuanto más pierdes, más necesitas operar para recuperar, creando un ciclo vicioso del que es muy difícil salir. El trader amateur cree que el poder reside en la acción constante, en la sensación de estar haciendo algo. El profesional, en cambio, sabe que el verdadero poder está en la capacidad de no actuar cuando no hay probabilidad clara. Porque cada trade innecesario no solo erosiona tu cuenta, sino que debilita tu confianza en tu propio sistema y alimenta la falsa creencia de que el trading es una batalla que se gana con esfuerzo, no con selección. FOMO disfrazado de análisis. Una de las habilidades más peligrosas del afán es su capacidad para disfrazarse de racionalidad. Se viste con los ropajes del análisis técnico, de la intuición experimentada o incluso de la lectura del mercado, pero en el fondo sigue siendo el mismo impulso emocional. Dices que ves una divergencia en el RSI, pero en realidad solo buscas una excusa para justificar la entrada que tu ansiedad ya decidió. Afirmas que el volumen está confirmando un breakout, pero lo que realmente sientes es el miedo a quedarte fuera de una ganancia potencial, aunque sea ilusoria. Este fenómeno, conocido como FOMO, Fear of Missing Out, va más allá del simple temor a perder dinero, es el miedo a quedar excluido de la narrativa del éxito, a sentirte menos trader porque otros están operando y tú no. Pero la verdadera maestría no se mide por cuántas oportunidades tomas, sino por cuántas rechazas. El profesional no necesita estar en cada movimiento del mercado, solo necesita estar en los movimientos que su sistema ha validado miles de veces. Y si no hay tal validación, no hay trade, sin importar cuánto grite tu ego. La ilusión de la productividad. Vivimos en una cultura que glorifica la acción constante, la ocupación visible y la productividad sin pausa. Esa mentalidad se ha infiltrado en el mundo del trading, llevando a muchos a creer que operar 5 veces al día los hace mejores que quien opera una vez a la semana. Pero la calidad en el trading no se mide en frecuencia, sino en intención, coherencia y respeto al proceso. La ocupación sin propósito no es progreso, es autodestrucción disfrazada de esfuerzo. Los traders más consistentes no son los más activos, sino los más selectivos. Son aquellos que pueden pasar días enteros sin tocar el mercado, no por desinterés, sino por fidelidad a su ventaja estadística. Saben que su edge no reside en la cantidad de trades, sino en la paciencia para esperar solo aquellos que cumplen con todos sus criterios. Y en esa espera no hay frustración, sino paz, no hay aburrimiento,
sino preparación. Porque entienden que el mercado no premia a los que más hacen, sino a los que mejor eligen. La operación de venganza. Quizás el momento más peligroso para el afán es justo después de una pérdida significativa, especialmente si esa pérdida duele más por su simbolismo que por su tamaño. Cuando sientes que no debió pasar, que fue injusta o evitable, surge un impulso casi irrefrenable: ahora sí. Ahora recupero todo. Ese es el origen de la llamada operación de venganza, un acto que parece racional pero que nace del dolor emocional no procesado. En ese estado, aumentas el tamaño de posición, ignoras tu stop loss o persigues un precio que ya dejó atrás tu zona de entrada, todo ello con la ilusión de equilibrar el desequilibrio interno. Pero esa no es una operación, es un intento desesperado de reparar tu autoestima a través del resultado del mercado. Y casi siempre termina en un desastre mayor, porque no estás operando el mercado, sino tu herida. El profesional, en cambio, sabe que una pérdida bien gestionada no requiere venganza, sino análisis. Y por eso, tras un trade perdedor, cierra la plataforma, respira y se da el espacio necesario para que la emoción baje antes de tomar cualquier decisión. Tolerar el vacío. El antídoto más poderoso contra el afán no es la fuerza de voluntad, ni la represión del impulso, sino algo mucho más sutil y transformador: la capacidad de tolerar el vacío. El mercado, por su naturaleza cíclica, no siempre ofrece oportunidades claras. Hay días de rango lateral, de baja volatilidad, de ruido puro donde ningún setup válido se presenta. Y precisamente en esos momentos, cuando el aburrimiento aprieta y la mente busca distracción, el afán encuentra su terreno fértil. Pero el trader profesional no lucha contra ese vacío, lo abraza. Sabe que el silencio del mercado no es una amenaza, sino una invitación a la observación, al descanso estratégico y a la preservación del capital. Entrenar la tolerancia al vacío es como desarrollar un músculo mental. Al principio duele, porque estás acostumbrado a llenar cada segundo con acción, luego se vuelve incómodo, pero manejable, y finalmente se convierte en una fuente de calma y claridad. Porque en ese espacio de no hacer es donde florece la verdadera paciencia, no como espera pasiva, sino como preparación activa para el momento adecuado. Rituales para detener el afán. No puedes depender de tu autocontrol en el calor del momento, porque cuando el afán golpea, la racionalidad se evapora. Por eso, la solución no es reaccionar, sino diseñar protocolos anticipados que actúen como frenos automáticos antes de que el impulso se convierta en clic. Uno de los más efectivos es hacerse 3 preguntas antes de abrir cualquier posición. Primero, ¿este setup cumple exactamente con mi regla, sin excepciones ni casi? Segundo, ¿estoy operando por análisis objetivo o por una emoción como el miedo, la euforia o la necesidad de recuperar? Y tercero, si hoy no pudiera operar en absoluto, ¿me sentiría aliviado o frustrado? Si la respuesta a esta última es frustrado, entonces estás en modo afán, y lo mejor que puedes hacer es cerrar la plataforma. Además de estas preguntas, implementa rituales prácticos. Si sientes urgencia, levántate y camina 5 minutos sin mirar pantallas. Ten una lista escrita y visible de tus setups válidos. Y si el trade actual no coincide al 100%, no entres, o usa un temporizador. Si no puedes decidir en 10 segundos, cancela la operación, porque el afán odia los límites de tiempo. Estos no son trucos menores, son barreras estructurales entre tu impulso emocional y tu capital financiero. Casos reales. Carlos era un trader talentoso con un sistema sólido, pero no podía esperar. Operaba en marcos de 1 minuto, persiguiendo cada pequeño movimiento del precio, convencido de que la actividad constante lo haría más hábil. Ganaba pequeñas cantidades con frecuencia, pero sus pérdidas eran grandes y emocionales, fruto de entradas forzadas en mercados sin dirección. Su problema no era técnico, era psicológico. Vivía atrapado en la ilusión de la productividad, creyendo que operar 20 veces al día lo acercaba al éxito. Solo cuando se obligó a operar exclusivamente en el marco de 1 hora, reduciendo drásticamente su frecuencia, su rentabilidad se triplicó. No cambió su estrategia,
cambió su relación con el afán. María, por otro lado, perdió el 25% de su cuenta en menos de 10 minutos. Había visto una noticia importante y, sin plan previo, decidió aprovechar la volatilidad. Entró sin stop, movió la posición varias veces y terminó liquidada. No fue la noticia lo que la destruyó, sino el afán por estar en medio de la acción sin comprender realmente lo que ocurría. Hoy, tiene una regla inquebrantable: nunca opera en los primeros 15 minutos después de una noticia relevante. Esa simple pausa le ha salvado de repetir el mismo error, porque aprendió que el mercado no premia la reacción rápida, sino la respuesta consciente. Tu compromiso. Hoy, en este preciso momento, puedes tomar una decisión que cambiará tu trayectoria. No permitirás que el afán decida por ti. Cada vez que sientas esa urgencia familiar, ese cosquilleo en los dedos, esa voz que insiste en que algo hay que hacer, recuerda esto: el mercado estará ahí mañana, y pasado, y el año que viene, pero tu capital, tu energía mental y tu integridad emocional son recursos finitos que merecen protección. El verdadero poder en el trading no reside en la acción, sino en la sabiduría para discernir cuándo no actuar. Y en esa sabiduría, construida día a día, reside tu libertad. Si este relato te ha tocado en lo profundo, es porque ya has sentido ese afán. Ya has justificado entradas que sabías que no cumplían tu plan. Ya has perseguido ganancias pasadas con operaciones arriesgadas. Ya has confundido la ocupación con el progreso. Pero hoy es diferente, porque ahora conoces su nombre, y lo que se nombra deja de ser invisible. Si este contenido te ha ayudado a ver con más claridad, te pido un gesto pequeño pero significativo: suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita. Gracias por elegir la conciencia sobre el impulso. Sigue entrenando tu mente, porque el mejor trade muchas veces no es el que ganas, sino el que no haces.